José, gracias por este ratito, senador, muy gentil. Bienvenido y buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Hoy los anuncios sobre el cambio en la doctrina de las Fuerzas Armadas y que tengan alguna injerencia en seguridad interior, a ver, alguna injerencia es, en el gobierno dicen, no han sido demasiado claros, pero aparentemente van a haber modificaciones sustanciales. ¿Usted cree, usted fue presidente de la Comisión de Defensa en el Senado, ¿usted cree que inexorablemente esta discusión tiene que darse en el Congreso y que no puede ser por decreto llevada a la práctica, como dice buena parte de la oposición, o cree que hay alguna explicación posible para, desde la presidencia, decir no, así como Cristina hizo un decreto que restringió el accionar de las Fuerzas Armadas en 2006, nosotros tenemos derecho a, por decreto, ampliarlo? No, acá el tema es el siguiente, hay que tener en cuenta de que acá hay tres leyes, una es la ley de defensa, la otra es la ley de seguridad interior y la otra es la ley de inteligencia, ¿verdad? Y delimitan claramente el accionar de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas actúan solamente en defensa de la integración del territorio nacional y aparte de eso en caso de un ataque extranjero, ¿verdad? Porque obviamente que las Fuerzas Armadas están entrenadas para otra cosa. Ustedes no se olviden de que las Fuerzas Armadas tienen un entrenamiento que es de combate, que es de prácticamente enfrentamiento, exterminio, y las Fuerzas de Seguridad tienen otra visión de lo que es la seguridad interior. Entonces a mí me parece de que está muy mal de que en la seguridad interior actúen las Fuerzas Armadas y fundamentalmente el presidente lo que está haciendo es sacándoles de la ley prácticamente a los que están en las Fuerzas Armadas, porque la ley es muy específica en cuanto a la función que tienen las Fuerzas Armadas. Entonces a mí me parece que obviamente que si quiere cambiar la función, esto tiene que ir al Congreso, porque es un tema central, ¿verdad?, para determinar la actuación que pueda tener las Fuerzas Armadas. Y obviamente que representa también un peligro para el tema ciudadano, teniendo en cuenta que son personas entrenadas para circunstancias absolutamente distintas. Una cosa es eso, otra cosa son las fuerzas especiales para el tema de la lucha contra el narcotráfico y otras cosas son las fuerzas de seguridad que tienen también un entrenamiento distinto, ¿verdad?, a las Fuerzas Armadas. A mí me parece que ha sido un grave error por parte del Poder Ejecutivo. ¿Le sorprende la unilateralidad en el anuncio? No me sorprende porque han hecho cada cosa, ¿verdad? El presidente ha hecho en ese sentido, cree que tiene el Poder Supremo para muchas cosas. Ustedes no se olviden de que al principio de su mandato ya quiso nombrar por decreto a los miembros de la Corte, ¿verdad? Entonces eso habla de la visión que ellos tienen de lo que es el Poder Ejecutivo. Ahora tenemos un sistema que es republicano, ¿verdad? Y hay atribuciones que están asignadas por la Constitución al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial. Por eso tenemos el sistema republicano. ¿Qué diferencia tiene con el decreto de Cristina del 2006 que tampoco pasó por el Congreso? No, en el caso del caso de Cristina, lo que es una especie de reglamentación a la ley, que es distinto, ¿verdad? Entonces, o sea, una cosa era la reglamentación que restringía y otra cosa es tomar determinaciones en cuanto a la actuación que va a hacer el de fondo en las Fuerzas Armadas. Que cambia el espíritu de la ley. Cambia el espíritu de la ley. En ese contexto. Totalmente. O sea que habría planteos de constitucionalidad eventualmente, obviamente, si alguien lo llevara a la justicia, esto tendría curso, digamos. Hay prácticamente un incumplimiento de la ley de defensa. De la ley de inteligencia también, porque una cosa es la inteligencia criminal y otra cosa es la inteligencia que tienen que hacer las Fuerzas Armadas. Saquemos la discusión. Si fuera el Congreso, algo de lo que el presidente anunció hoy, ¿usted lo podría apoyar o nada le gusta? Mire, yo tendría que evaluar realmente el alcance total, porque lo que el presidente dice son frases sueltas, pero hay que ver específicamente cuáles son las misiones que le tiene asignadas a las Fuerzas Armadas. Hoy hubo un intento por reconciliarse con parte de esa familia de las Fuerzas Armadas, militar, etcétera, que había tenido algún daño en la relación del presidente por el 8% de aumento, que después tuvo que elevar a 20%. La manta sigue siendo corta, pero habló de que las Fuerzas Armadas son las Fuerzas Armadas de la democracia, que nada tienen que ver con los 70, cosa que honestamente es cierto. Podrá haber algún eslabón que tenga prácticas similares, pero no es la generalidad ni mucho menos, está años luz de aquello, por suerte. Habló de profesionalismo, habló de inversiones, habló de básicamente equipamiento, todo lo cual falta, digamos, profesionalismo, equipamiento. Ahora eso es plata, digamos. ¿Va a haber presupuesto, Mayans, para eso, intuye usted o no? Bueno, el presupuesto del año que viene, obviamente que tiene que presentarse ahora el 15 de septiembre. Ahora, ¿qué pasó con el presupuesto que presentaron el año pasado? El presupuesto que presentaron el año pasado hablaron de una inflación del 10%, hablaron de un dólar a 19. Y obviamente que el presupuesto, después que nosotros votamos, porque primero votó diputados, después votamos nosotros,
nosotros le dijimos a los representantes de Cambiemos que tenía mucha inconsistencia por lo que estaba pasando. Sin embargo, ratificaron, ¿verdad? Y obviamente que al otro día de que nosotros sancionamos el presupuesto... 27 de diciembre, el 28 cambiaron las metas. El 28 cambiaron todas las metas y la corrieron, y hoy no está el dólar a 19, ¿verdad? Tampoco está el índice de precios al consumidor está en el 15%, como fue la corrección que hicieron. Y a partir de ahí prácticamente cambió todo el tema del presupuesto, y ni qué hablar del tema de la deuda, que ha tenido un comportamiento muy distinto con el tema que tenemos, por ejemplo, en el Banco Central, que lleva acumulando casi 60.000 millones de dólares en LEVAC, que le tiene prácticamente el 47%. 60.000 millones de dólares. Fue lo que acumuló en su momento, porque la base monetaria era de 1 billón. Nosotros tenemos el informe, obviamente, de la Comisión de Deuda. Marcos también es parte de la Comisión de Deuda. Y había 1.200.000 millones de emisión de LEVAC, lo cual era terrible. Y el nivel de endeudamiento, más que nada, es por la tasa de interés que tienen. Estamos hablando de un 47%. Lo que está pagando la Argentina es tremendo en materia de tasas. Y están tratando de desarmar eso con estas letras que están haciendo para el Tesoro, que en definitiva están convirtiendo la impericia que tuvo el Banco Central, están pasando a los bancos, a la cuenta de los argentinos. A los activos bancarios. Claro, de los argentinos, ¿verdad? Entonces, sí, claro. Entonces estamos diciendo, están convirtiendo la deuda. Y lo mismo pasa con el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que obviamente no figura en el presupuesto del año 2018, figuran todos los organismos internacionales menos el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el problema que tenemos de deuda del país es realmente muy fuerte. Lo incluyo, Marcos, ¿cómo le va? Gracias por este ratito, bienvenidos. Lo tengo más cerca, lo doy la mano. Buenas noches. Dos referencias para no perder el hilo. Lo primero, ¿usted también cree que tiene que pasar por el Congreso todos los anuncios de defensa de hoy? Más allá de que no se especialice el tema, sí. Creo que sí. Y es más, te digo, esto no es nuevo. La discusión sobre el rol de las Fuerzas Armadas es una discusión que viene hace rato. Hay distintos proyectos en el Congreso de distintas fuerzas políticas. Creo que en Senado también hay proyectos. El diputado Sergio Massa presentó en el 2015 un proyecto de seguridad ampliada, donde incluía muchas de las cuestiones de... ¿Qué anunció Macri hoy? Sí, no sé si exactamente, porque después en esto sí coincido con el senador. Estaría, digamos. Hay títulos que coinciden, después hay en estas cosas... la letra chica es muy importante. Correcto. Pero en definitiva, si uno tiene voluntad realmente de discutirlo, hay ambiente o hay plafón político, si se quiere, para discutirlo en serio. Pero tiene que ser en el ámbito del Congreso, que es lo que corresponde por la Constitución. Correcto. Lo segundo, hablando de la deuda, ya metiéndolo en temas económicos. Mañana hay una emisión nuevamente de LETES, de letras del Tesoro en dólares, mañana y pasado. El gobierno tiene un stock de LEVAC todavía muy alto. La tasa de interés está obturando el nivel de actividad económica y cualquier crédito, personal, prendario, hipotecario, empresario, por el nivel de tasa, digo, porque es muy alto y porque no hay inversión que lo justifique, no hay rentabilidad que lo justifique. La pregunta es, ¿eso se desarma en un mes, 2 meses o lleva años? Porque si lleva años estamos fritos. Si lleva 1, 2, 3 meses y es posible, ¿usted ve el camino descendente rápido o no? A ver, primero, coincidiendo con lo que decía el senador antes, el hecho de que vos estás pasando lo que habías puesto en LEVAX, lo estés pasando a LETES, ya ahí tenés un problema fenomenal, porque ¿qué es lo que estás haciendo? Pasando algo que estaba en pesos, que estaba en el Banco Central, que no era déficit fiscal, era en todo caso cuasi fiscal, lo estás pasando al Tesoro en dólares con una tasa muy alta. Eso te va generando hacia adelante una suba de paga de intereses muy grande. Estamos tan preocupados del déficit fiscal, que hay que bajar el déficit fiscal, y está viendo estas transferencias que las vamos a terminar pagando entre todos. Entonces, en tema de deuda, hay que ser muy, ¿cómo decirlo?, muy cuidadoso en lo que se haga de ahora en adelante. El gobierno ya hoy está en un nivel de cerca del 80% de deuda sobre el Producto Bruto. Esto hacía 3 meses atrás, en la bicameral de deuda, cuando vino en ese entonces era el ministro Caputo, le preguntamos sobre la sustentabilidad, le contamos sobre los riesgos que veíamos de disparada de la deuda, si había algún tema cambiario. El gobierno decía, esto no pasa nada, es sustentable, y ahora nos encontramos que de un día para el otro pegó un salto de 30 puntos. Porque, ¿no? Perdóneme, pero es importante esto.
buena parte de la deuda hoy está en dólares, ya no en pesos. Por lo tanto, a medida que el tipo de cambio sube, también lo que sube es el pasivo. ¿Te sube el pasivo? Y los intereses traducidos a pesos de esos dólares, porque la recaudación la tenemos en pesos, de esos dólares que hay que pagar, efectivamente son más importantes. Son más pesados. Con lo cual hay que sacar de algún lado para ponerlo en la cuenta de pago de vencimiento de deuda. Por eso que cuando el gobierno habla de las metas fiscales o en la reducción del déficit fiscal, habla del déficit primario. ¿Qué es el déficit primario? Sin tener en cuenta los intereses. Como si uno cuando fuera a pagar la tarjeta de crédito dice, estos son intereses, no los pago. Uno paga entero. Pero bueno, el déficit primario que quiere poner como meta el gobierno está bajando y está dando señales claras de que... ¿Qué es lo que significa esto? Estás ajustando cada vez más lo que es más rígido en Argentina, que es el gasto que tiene que ser social, el gasto en empleados, el gasto en subsidios, infraestructura, obra pública, y cada vez te crecen más los intereses. Entonces, le sacás a mucha gente y se la das a muy poquitita. Ahí no está el camino. Que en realidad es porque en su momento no hubo decisión estratégica de ajustar esa cuenta, probablemente que era ya inviable. Porque no es que hoy es inviable y lo era hace 2 años, ¿correcto? No, es correcto. A ver, yo creo que ahí hay un problema de origen del diagnóstico. Si se quiere, o la solución que propone el gobierno ni bien asume. Ni bien asume el gobierno, tomaron la decisión de darle todas las señales al mercado para decirles, Argentina es confiable, venga la lluvia de dólares. La lluvia de dólares nunca llegó, salvo lo que era financiero. ¿Pero qué significa esto? Le sacaste subsidios para tarifas, para decirlo luz, claro, gas, dos puntos de reducción de subsidios del producto, que fue el incremento fenomenal que tuvimos en tarifas. Se lo sacaste a 10, 12 millones de personas que recibían esos subsidios y le empezaste a pagar por letes, levax, etcétera, intereses a 200, 250 mil personas. El gobierno hizo a su vez un ajuste cada vez más grande de este déficit primario, o pretender hacer un ajuste ahí, en vez de preocuparse en cómo hago para expandir la economía. Nos vamos a reducir el déficit fiscal por la vía del ajuste, lo que no significa que no haya que hacer alguna optimización, ajustes, eliminación de algunos gastos improductivos, pero tiene que ser siempre con la lógica de cómo hacemos para expandir la economía, no cómo nos achicamos cada vez más para pagar intereses de deuda. ¿Están dinamitados los puentes con el peronismo, Mayans, en el Senado? La relación, Nacho recién contaba, con los gobernadores está en su momento tal vez más delicado, ¿no es cierto, Nacho? De parte de Macri, por esto que describías. ¿Con los senadores pasa algo igual? Bueno, acá el tema es el siguiente. El programa económico del gobierno fracasó desde el principio. Porque ¿por qué le echan al ministro de Economía? Porque el ministro de Economía le dijo, vamos a tomar ciertas medidas y en el segundo semestre van a llevar las inversiones. No llovieron las inversiones. Habla de él. ¿Cómo? De Pratgay. A partir de ahí cambia, nombran un secretario de Hacienda y un secretario de Finanzas, ¿verdad? Va por separado, no existe más conducción económica. Entonces teníamos el Banco Central, los 2 secretarios de Estado, y el que conducía teóricamente la economía era el presidente. Bueno, acá están los resultados. ¿Los resultados cuáles son? Yo presido la Comisión de Deuda, Marcos es uno de los más activos que tenemos en la Comisión de Deuda, estamos trabajando mucho en ese tema. Es un tema muy preocupante, ¿verdad? Porque tenemos más de 320 mil millones de dólares prácticamente ahora de deuda. Sobre un producto bruto de poco más de 500 ellos recibieron millones. un producto bruto, o sea, el 38% recibieron como, esa fue la herencia que ellos recibieron, ya no están prácticamente duplicando eso. En el presupuesto del año 2015, el goteo para la deuda era de 100 mil millones. En este presupuesto ya hay 400 mil millones. De pesos. De pesos. Solo para pagar intereses. Para pagar intereses. Lo que estaba explicando Marco sobre el tema del déficit primario y el déficit. Lo que acá aumentó tremendamente es el déficit financiero, ¿verdad? Y eso va en desmedro de la aplicación de los programas de gobierno en materia de educación, en materia de salud, en materia de inversión provincial. Mi provincia, por ejemplo, prácticamente 3 años y medio no pudimos lograr arreglar de hacer 1.000 viviendas, cuando en el periodo anterior teníamos 5.000 en marcha y teníamos 15.000 personas trabajando, ¿verdad? Primero porque un corrimiento impresionante en el tema de las viviendas, y segundo porque el gobierno tampoco tuvo la voluntad de poder arreglar estos programas con las provincias que no somos del color político, pues hubo discriminación con respecto a las provincias. ¿Usted siente que a Infran lo miran distinto? Mire, por ser Infran, el gobierno de Infran primero no tiene déficit, segundo no tiene deuda y tercero tiene una pequeña cajita de ahorro. O sea, una de las provincias que está mejor administrada dentro del país, ¿verdad? No tienen conflicto en ese sentido. Por eso, en la firma del pacto fiscal, la eliminación del déficit fiscal fue importante, ¿verdad?
y no teníamos ningún problema porque obviamente no tenemos déficit fiscal, ¿verdad? Tampoco tenemos endeudamiento que ponga en peligro el financiamiento de la actividad del Estado provincial. Entonces, acá el problema central que nosotros tenemos es la falta de inversión pública, que veo que acá, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, levantan la avenida Corrientes, después la vuelven a tapar, primero le ponen ahora dentro de poco le van a poner mármol en detrimento de las otras provincias. Entonces, necesitamos tener una visión más federal del país en cuanto al tema de la inversión pública, en todo lo que se refiere al tema energético, el desarrollo vial, ¿verdad? El tema de la inversión de vivienda, y eso el gobierno no está teniendo. Además de que tuvo incumplimiento, ese es el problema que está teniendo el gobierno. El gobierno nacional tuvo incumplimiento con las provincias en el presupuesto, en el cumplimiento del presupuesto durante prácticamente estos 3 años. No cumplió con el presupuesto. Entonces ahora llega el momento donde necesita realmente decir, bueno, necesitamos aprobar, sobre todo en el tema de endeudamiento público, que es lo que estamos trabajando con Marco, porque esa es la parte donde ahora tiene que venir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, pero como va dentro de la partida del presupuesto, esa parte que dice endeudamiento público, obviamente que la diferencia entre el año 2015 y realmente es tremenda la diferencia, un endeudamiento demasiado fuerte. Y por eso es que si tenemos que pagar interés y tenemos que pagar tasa usuraria, lamentablemente tengo que decir que el gobierno nacional le metió en usura al pueblo argentino. Entonces ahora está tratando de ver cómo hacer para recortar gastos a las provincias que obviamente no están de acuerdo porque va a restar posibilidades de desarrollo económico. Ahora, senador, ¿qué balance hace de la gestión kirchnerista? Usted votó todas las leyes de Cristina Kirchner, sí. Acompañó desde el primer día que asumió como senadora hasta el último día que se fue Cristina, y pareciera que le entregaron a Macri un país perfecto. Y lejos, los números macroeconómicos lejos están de ese país perfecto. ¿Hacen alguna autocrítica real? Saquemos los bolsos de López, saquemos los innumerables casos de corrupción. ¿Hacen alguna autocrítica real de por qué la economía la dejaron como la dejaron? Bueno, mire, en el tema, por ejemplo, de los resultados de la herencia, nosotros recibimos el 168% de endeudamiento con respecto al PBI de la deuda. 168%. Prácticamente se entregó un endeudamiento del 38%. Ahora, con respecto al tema de la situación, por ejemplo, porque cuando estalló la crisis, está bien, pero estábamos hablando de un 60% de pobreza, de más del 20%. La soja voló. Bueno, pero eso fue un tiempo, ¿verdad? Pero obviamente que eso ayudó mucho al crecimiento del país. Pero a ver, obviamente senador, la soja estaba casi a 600, pero el tema fue de cómo se fue aumentando. No había deuda, pero sí. Estaba dólar futuro, habían revoleado las reservas del Banco Central, hubo 7 tipos de cambio, hubo cepo cambiario en el 2011. Pero el país estuvo en un endeudamiento muy fuerte. La economía no creció durante los últimos 4 años. Estamos en default. Bueno, estábamos en default. Pero no es que, se tuvo que arreglar con el Club de París y se arregló del peor modo. Se pagaron intereses, más punitorio, y toda la deuda en su conjunto, porque en algún momento había que salir a buscar plata y se hizo un mal acuerdo y una mala negociación. La expropiación de YPF que costó plata, se hizo del mal modo y hubo impericia. Quiero decir, yo por lo que él me pregunta, ¿verdad? Con respecto al estado general del país, era muy diferente al estado que, o sea, la herencia que nosotros recibimos en el gobierno era muy diferente a la herencia que recibe Mauricio Macri. Ahora, ¿cuál es la particularidad de Mauricio Macri? Que empeoró todo. No mejoró un solo valor, porque estamos hablando del PBI, el endeudamiento duplicó prácticamente. El déficit fiscal lo duplicó. En materia de comercio exterior, hoy tenemos el peor saldo en materia de comercio exterior. Este año vamos a tener casi 12.000 millones de dólares de balanza comercial negativa. Casi 12.000 millones de dólares. Que está hablando del fracaso de la política comercial que tenemos en este momento nosotros en la República Argentina. Y aparte de eso, ¿verdad? Aparte de eso, el tema del desempleo, que estamos prácticamente en el 10%, de haber tenido 6.8%, que no lo decimos nosotros, lo decía el propio gobierno de Macri cuando presentaba el tema del país para las inversiones, ¿verdad? Hablando de eso, hoy hubo un dato que no quiero que se pase desapercibido. Hubo dos. Primero, volvió Argentina a exportar, por primera vez en la historia, exportó carne a Japón, digamos. Es un envío de una provincia patagónica, de Río Negro, estuvo el gobernador Beretilnec, etcétera. Me da la impresión que es una plataforma de lanzamiento para otros productos eventualmente. O sea que me parece que ahí en términos de relaciones comerciales, Marcos, con el mundo, Argentina está un poco mejor en términos de mercado. El problema es que el mundo está distinto, el mundo se está cerrando, Trump está pensando más puertas adentro que el multilateralismo, etcétera. Pero da la impresión que ahí hay un camino. Y la devaluación después lo que está haciendo es que el déficit de la cuenta de turismo, por ejemplo, caiga 33%, según el dato que se conoció hoy en junio. Se gastó con tarjeta de crédito en el exterior 50% menos, porque no es lo mismo gastar a 28 que gastar a 21.
Empiezan a llegar más turismo, es lo que vimos, extranjero, brasileño, chileno, el que reacciona rápido, lo que está pasando en Bariloche, en la Patagonia, en medio de la temporada de esquí. Argentinos a Chile fueron 50% menos en junio respecto a mayo, después del salto del dólar en mayo. Y se supone que este tipo de cambio también hace más competitivo a productos que no lo eran y por lo tanto menos competitivo a productos que antes se compraban para suplantar productos acá. Esa ecuación puede cambiar de una manera importante, no diría drástica, pero morigerar el déficit de la cuenta de balanza de pagos que tenía Argentina o no? Depende. Ahora si querés entro bien en detalle. Un comentario respecto de lo que decías, cómo está la relación con las otras fuerzas políticas, que me parece que no es menor. Vos antes decías sobre la negociación de la provincia con los maestros, sobre no podés no estar discutiendo los próximos 6 meses. Bueno, el gobierno nacional todavía no sabe qué va a hacer con tarifas. Pero Iguacel dijo que un 25 máximo en gas, 30 máximo en luz, que Y van a eso- acompañar inflación, no más que eso este año. No más que eso. Sí. Y eso ya es un anuncio que ya renegociaron con las empresas. Porque eso te cambia. Claro, ¿Por eso- qué es importante claro. esto? Porque te cambia los subsidios. Si te cambia la cantidad de subsidios que vas a destinar el año que viene, decime cuál va a ser entonces la política o cuál va a ser el ajuste que quieras hacer. Entonces, hasta que el gobierno no defina cuestiones básicas de su política económica, que yo coincido que la política económica como la venía llevando hasta ahora fracasó y estamos en un nuevo esquema que estamos viendo en qué termina, todavía no sabemos cuál es el esquema económico que el gobierno quiere llevar adelante, hasta que no defina eso es muy difícil sentarse y decir, bueno, el presupuesto lo vamos a aprobar, no lo vamos a aprobar, estamos de acuerdo con el ajuste, si no tenemos todavía parámetros básicos. Sobre lo que me preguntabas, para no escapar a la pregunta, depende de lo que pase de ahora en adelante con inflación. Porque si no sería muy fácil devaluar todos los meses y Correcto. total no pasa nada. Si va a precios, estamos Si te fritos. va a precios, lo que te va a pasar, lo que te pasó todos los años si querés que no hay elecciones. Los pares. Devaluación, ganás un poco de competitividad, que esa competitividad te aumenta los precios inmediatamente, por la devaluación siempre te suben los precios, se te va diluyendo y en años electorales planchás el tipo de cambio. Entonces, la competitividad que ganaste, que te puede mejorar las cuentas externas, como vos decías, te dura un año. Al año siguiente volvés a tener desequilibrios externos y al año posterior de vuelta otra devaluación. Digo, en ese contexto no se puede desarrollar ninguna economía. Muy importante lo que Entonces, marcás, perdóname. depende qué pase con precios y depende qué hagan con la política económica. 2012, después del cepo de diciembre, hubo un salto del tipo de cambio. Correcto. 2014, la devaluación de Kicillof del 6,20 a 8 Devaluación y aumento de tarifas. y aumento de tarifas. 2016, la salida del 2015 del corralito del cepo, dólar 9 oficial a 16. que era- Devaluación y tarifazo. Y 2018 otra vez devaluación porque el 2017 pisaste Y tarifazo. el tipo de cambio, claro, y no hiciste ajuste de tarifa para electoralmente tener el resultado que tuviste. Entonces depende de qué hagas para adelante. No te sirve de nada si inmediatamente se te va todo a costo. La última pregunta que quiero hacerle, porque me están consultando en Twitter, están en las redes sociales muy activas. ¿Hay posibilidad de un nuevo default de la Argentina? ¿O está años luz? A ver. Con la mesura y la prudencia, Sí. que estas cosas... A ver, espero que no. Si querés, el dato positivo es que el gobierno todavía tiene herramientas para empezar a corregir el rumbo, pero tiene que entender que tiene que hacer un cambio de 180 grados en su política económica, donde su política no puede ser simplemente cómo hacemos un ajuste, tiene que ser cómo hacemos para expandir. Si no se hace ese cambio y los riesgos de default, esto no significa que sea este año, ni siquiera el año que viene, puede pasarte un tiempo, pero los riesgos te van aumentando, de vuelta. Espero que no, me quedo con la parte positiva de que todavía tenés las herramientas, espero que las sepa utilizar. ¿Su padre puede ser candidato a presidente? Todos los argentinos pueden ser, mi padre no creo que lo sea. No creo o puede. ¿Trabajaría con Macri, su padre? ¿Qué sé yo? Preguntale a mi padre. A ver, la última vez que estuvo reunido Me contaron en con algún Macri, momento que estuvo reunido con Federico Sturzenegger. hace 1 año y medio que estuvo en una reunión en Olivos y después de esa reunión de Olivos no les gustó lo que dijo y salieron a pegarle los trolls y todo eso. Con lo cual, a ver, Pero a Dualde le gustaría la baña de presidente. sí, yo creo que hay muchos que tienen expresión de deseos que no se condicen con lo que es ¿Y las ¿Usted posibilidades. tiene candidato a presidente? Te soy sincero,
Yo creo que hablar de cuestiones electorales ahora, en el medio de este despelote económico, en el medio de de este desequilibrio que tenemos, sin saber para dónde va el gobierno, me parece que es una falta de respeto a la gente. No significa que ustedes no lo tengan que preguntar, pero yo creo que hay que pensar distinto. Hay que pensar en cómo se soluciona. Pero que no diga Massa es un dato. No, yo soy parte del Frente Renovado. Hay que ver si Massa quiere el día de mañana. No puedo hablar por él. Y no es momento para hablarlo. De eso se hablará en el gobierno. Muchas gracias, muy generoso, como siempre, por este ratito. Senador Mayans, me quiero quedar con usted en lo último, que es la discusión por el tema de la despenalización del aborto y la ley de extinción de dominio. Primero, mañana empieza la ley de extinción de dominio, ¿correcto? A discutirse en el pleno de comisiones. ¿Va a haber modificaciones inexorablemente a lo que viene de diputados o hay chance de que salga como viene de diputados? No, hay dos proyectos. Uno está presentado por Pichetto, ¿verdad? Y el otro está presentado por Pinedo, para demostrarle que lo que vino de diputado realmente no conforma a nadie, por el hecho de que la extinción de dominio, obviamente en la Constitución está contemplado el derecho de propiedad, y esto de que te pueden hacer la extinción del dominio sin sentencia definitiva, la verdad que es medio delicado, ¿verdad? Entonces, ese es un tema muy delicado, el tema de la extinción de dominio. Lo que pasa es que la sentencia definitiva por ahí llega 15 años después. Menem no tiene sentencia definitiva. Mire, el decomiso es una figura que está en el Código Penal, pero la extinción de dominio sin sentencia definitiva es grave. ¿Y un doble conforme? ¿Cómo? ¿Un doble conforme? ¿Primera y segunda instancia? Bueno, se está hablando obviamente de que... Porque acá tenemos un sistema garantista de 5 instancias y la verdad... ¿Sabe qué pasa, Mayans? Que los monos lo desarticulan, los ponen presos 5 años, no queda la condena por ahí firme. Y cuando la condena queda firme, pasaron 15 años y la familia vivió con los bienes ilícitos creados al cobijo del narcotráfico y de la muerte. ¿Me explico? Sí, se explica bien. Pero acá el tema es el siguiente. Nosotros tenemos que proteger el derecho de todos los argentinos, de los 45 millones de argentinos. Entonces, hay figuras para proceder contra el narcotráfico, ¿verdad? Pero de ahí a vulnerar el sistema constitucional. Estoy de acuerdo con usted. ¿Y no hay algo en el medio? Lo mismo pasa con el tema, ¿verdad? El tema del aborto, ¿verdad? El tema que viene de diputados, ¿verdad? Que tuvo con una, digamos así, votación bastante forzada por 2 votos. ¿Y cuál es su postura? No, mi postura es que así como está, vulnera la Constitución, ¿verdad? Vulnera los tratados internacionales, vulnera el Código Civil. Y también vulnera las constituciones de las provincias, de 14 provincias. Que incluyeron la vida desde la concepción. La Constitución, en el artículo 22 y en el artículo 23, es clara. El Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 14, es taxativo. El Código Civil, en el artículo 19, es taxativo. Los derechos del niño, la reserva que hace la Argentina, también en la ley de la Convención de los Derechos del Niño, eso tiene rango constitucional. O sea, que la ley que tenga jerarquía constitucional quiere decir que tiene una mayoría especial. Sí. Estamos hablando de 2/3 de la totalidad de las cámaras. Entonces, estas leyes que tienen rango constitucional son superiores a las leyes comunes, o sea, tienen un rango superior. Esta ley que viene diputado no respeta ni la Constitución, ni los tratados que tienen jerarquía constitucional, ni el Código Civil de la Nación, ni las constituciones provinciales. Aparte de eso... Eso quiere decir que usted este proyecto lo votaría en contra. Este proyecto sí, yo estoy a favor de lo que dice la Constitución y las leyes. La vida es a partir de su concepción y el Estado tiene la obligación de defender la vida. El Estado no puede delegar a la potestad de una persona definir si vive o muere otra persona porque estamos hablando de un ser humano. Entonces acá hay interpretaciones torcidas que dicen, bueno, el ser humano va adquiriendo la calidad de ser humano en forma progresiva. Durante 14 semanas es ser humano más o menos, ¿verdad? 14 semanas y un día, ahí ya es ser humano. Pero si tenemos una declaración jurada, hasta la semana 22, otros dicen hasta la semana 24. Imagínense ustedes, la semana 24. Entonces están un poquito pasados. Después el otro tema de la objeción de conciencia que tenemos, ¿verdad? Por profesionales que obviamente, ellos hablan de un juramento que han tenido en defensa de la vida. Y aparte de eso, del cumplimiento de la Constitución, el cumplimiento de las leyes, porque todas las leyes están a favor de la vida. Entonces los médicos tienen un fuerte cuestionamiento a este proyecto que prácticamente les obliga a tener una lista que es estigmatizante. Y que ellos van a estar penalizados, no así las mujeres. Bueno, también en el caso del médico, obviamente, estamos hablando de que van inclusive hasta 15 años. Entonces, depende de cómo, si es seguido de muerte, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la primera parte habla del Código Penal y la segunda parte habla prácticamente de la interrupción voluntaria. Porque no quieren que se diga más que es aborto
ni quieren que se diga que es un crimen, pero en realidad cuando la ley habla sobre el aborto. La ley dice aborto, ¿verdad? Hubo un capítulo en Rafaela no menor, bastante desagradable. Yo me parece que hay muchas expresiones del arte que pueden omitir ciertas cosas, las ofensas a cualquier religión, cualquiera, ¿eh? Sí. Ofender una religión me parece de mal gusto. Pero más allá de eso no me quiero centrar en la anécdota. Todo se dio en una ciudad como la de Rafaela, en donde gobernó Omar Perotti, senador que quiere ser efectivamente gobernador de la provincia. Esta es la imagen que huelga habla por sí sola. Con la Virgen María, el Papa Francisco, en fin. A lo que voy es, pagado con fondos públicos, además, me parece que debieron haber tenido algún cuidado en particular, pero no importa. Perotti es el que gobernó Rafaela, quiere ser gobernador y hay que ver cómo vota, porque me parece que va a votar a favor del aborto en una ciudad que se ha declarado por parte del Consejo Deliberante con una ordenanza ciudad provida, digamos. Puede gustar más, puede gustar menos, pero digo, políticamente además ahí hay un condimento que hay que ver cómo termina decantando todo. Y lo cierto es que mañana debería estar, mejor dicho, mañana se define si Rubinstein va o no va, porque hay objeciones a la idea de que pueda ir el ministro de Salud, que abiertamente está... fue impugnado. Fue impugnado, que abiertamente está a favor del aborto y que además tiene una financiación de comunidades internacionales que están validando la práctica, creo que muy genuina, cooptada por muchos, pero también de manera muy despectiva, muy violenta. Yo aquí dije lo que siento, lo que pienso. Nacho tiene una postura distinta. Hemos entrevistado a personas que han hablado a favor de... El respeto por la opinión de cada uno. Exactamente. Claro. Pero siento que hay poco espacio, porque políticamente es correcto, moderno, de avanzada, etcétera, estar a favor del aborto. Que hay poco espacio para decir, miren, no, esto no. Porque con la misma lógica que se aprueba el aborto, mañana vamos a discutir una ley de suicidio asistido, que no está mal, pero es una discusión, o lo que están planteando los albergues transitorios. La eutanasia. Los albergues transitorios, que es que puedan hacerse tríos, que puedan entrar más de 2 personas en una habitación, porque finalmente hay personas que quieren un sexo libre. Y en ese contexto creo que también la ley debería cobijar a aquellos que piensan de ese modo, y que un hombre pueda casarse con 2 o 3 mujeres, con un hombre y con una mujer, la mujer lo mismo, porque en definitiva la voluntad es lo que tiene que primar sobre el resto y que la libertad es la máxima expresión de la vida. Voluntad, libertad y discernimiento. Bueno, pero esa no es la ley que nosotros tenemos ni la Constitución que nosotros tenemos. Bueno, por eso digo, pero tal vez es un debate válido de reforma constitucional de fondo. Nosotros tenemos tratados internacionales, ¿verdad? Que tenemos que respetarlo porque tienen rango constitucional, o si no, si hacemos un vale todo, ¿verdad? Donde cada uno dice, bueno, en nombre de la libertad yo hago una fiesta y le metemos pata a todo y después al otro día hacemos lo que queremos. A mí me parece que eso no tiene nada que ver con la sociedad que nosotros queremos construir, que es una sociedad de respeto, obviamente, y de un Estado de Derecho verdadero. Ahora, en este tema, por ejemplo, del tema del aborto, ¿verdad? Tenemos que tener claro de que, obviamente, que al vulnerar la Constitución y obviamente ante la presentación de un esquema de inconstitucionalidad, yo creo que inmediatamente, así como está la ley redactada, va a caer la ley. Así como está redactada, que viene hoy por diputados, ¿verdad? Es un tema muy complejo, ¿verdad? Y que obviamente que trae, lo que se habló bien acá, lo que hicieron bien estos movimientos, ¿verdad? Que hablan a favor de la ley, que hablaban de la despenalización. Yo creo que el Estado tiene que ser más contemplativo. Y aparte tiene que tener, digamos así, políticas herramientas para evitarlo. No, de contención. Bueno, nosotros pensábamos con Paulino que por ahí se podría ampliar. No de represión a la mujer. Tengo que ir a la tanda, perdónenme, tengo que ir a la tanda porque se me va el programa. Senador, la seguimos la próxima. Muy gentil, había muchas gracias a usted por invitarme, muy amable. Muy generoso.